Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que, sin duda, generará mucho debate y especulación. Como ya habrán podido leer en el título, vamos a hablar de algo muy delicado, las recientes declaraciones de Kerem Bürsin, quien ha revelado información impactante sobre su expareja, la talentosa Hande Erçel. Así es, parece que Kerem ha decidido abrir la caja de Pandora y compartir detalles sobre una supuesta traición que habría sufrido Hande. Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes para ser jugosa y a la vez profundamente personal. Antes de sumergirnos en todo esto, quiero recordarles, si aún no lo han hecho, que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos las noticias más candentes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. La noticia que hoy nos ocupa gira en torno a unas declaraciones que Kerem Bürsin habría hecho recientemente, y que apuntan a que Hande Erçel fue víctima de una traición. Entiendo que esto puede sonar fuerte y lo es. Las relaciones entre figuras públicas siempre están bajo el microscopio, y cuando se trata de supuestas infidelidades o traiciones, la atención se multiplica. Kerem, conocido por ser bastante reservado en cuanto a su vida privada, parece haber roto su silencio de una manera bastante directa. Los detalles exactos de lo que Kerem dijo no son completamente claros en todas las fuentes, pero el consenso general es que él insinuó o directamente afirmó que Hande fue herida en una relación pasada, y esta herida se relaciona con una traición. Es importante recalcar que por ahora, estamos basándonos en lo que se ha reportado y en las interpretaciones de las declaraciones de Kerem. No tenemos el audio o vídeo completo de lo que él dijo, ni la confirmación directa de Hande sobre estos hechos. Sin embargo, la reputación y el alcance de Kerem Bürsin hacen que estas palabras tengan un peso considerable. Él y Hande Erçel formaron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y su separación, que ocurrió hace algún tiempo, ya fue un tema de gran interés mediático. Ahora, con esta nueva información, todo el mundo se pregunta ¿a quién se refiere Kerem? ¿Cuándo ocurrió esta supuesta traición? ¿Y cuál fue el impacto en Hande? El propio Kerem Bürsin, a pesar de ser una figura pública, ha mantenido una postura de discreción respecto a los detalles íntimos de sus relaciones. Por ello, este tipo de declaraciones son especialmente notables y significativas. Podríamos estar ante un intento de Kerem de aclarar la situación, de poner las cosas en su lugar desde su perspectiva, o quizás, y esto es puramente especulativo, de expresar su sentir sobre algo que aún le afecta o que considera importante para la memoria de su relación con Hande. Vamos a desglosar un poco lo que esto podría significar. Si Hande Erçel fue traicionada, ¿quién fue el traidor? La implicación más obvia, dado el contexto de las declaraciones de Kerem, es que la traición pudo haber ocurrido durante el tiempo en que ellos estaban juntos, o quizás se refiere a una relación previa a la de Kerem, pero que de alguna manera afectó su vida o su relación con él. Sin embargo, la forma en que se está presentando la noticia, con Kerem como el que revela la traición, sugiere que podría ser algo que él presenció, supo de primera mano, o que de alguna manera estuvo involucrado. La comunidad de fans de Hande y Kerem está, como era de esperar, dividida y con mucha curiosidad. Muchos de ellos, que apodaban cariñosamente a la pareja como Hanker, han expresado su decepción y tristeza ante la idea de que Hande haya pasado por algo así. Otros, sin embargo, están pidiendo cautela, recordando que no se tienen todos los detalles y que no debemos juzgar precipitadamente. La verdad es que las relaciones son complejas, y lo que sucede entre dos personas, especialmente entre dos celebridades, rara vez es tan simple como parece desde fuera. Es importante recordar la historia de Kerem y Hande. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Serkan y Eda, una pareja cuya química traspasó la pantalla y cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Su relación se hizo pública y se convirtió en una de las más seguidas de Turquía. Compartieron muchos momentos en redes sociales, y su relación parecía sólida y feliz. Por eso su posterior ruptura fue un golpe para muchos de sus seguidores. Ahora, con estas nuevas declaraciones de Kerem, se reabre el debate sobre las razones de su separación o, como mencionamos, sobre una posible traición que Hande pudo haber sufrido en ese entonces o antes. Si la traición ocurrió durante su relación, esto añadiría una capa de dolor y complejidad a su historia de amor. Si fue algo previo, Kerem podría estar hablando desde la empatía y el deseo de proteger o de compartir una verdad que considera relevante. Consideremos las posibles interpretaciones de las palabras de Kerem.
Podría ser que él esté tratando de explicar por qué su relación con Anne terminó, insinuando que la traición fue un factor clave. O tal vez Kerem está hablando de una situación que afectó profundamente a Anne en el pasado, y él, como alguien que la quiso y la conoce, se siente impulsado a compartir esa perspectiva. La naturaleza de la traición, si es emocional, física o de otro tipo, es un misterio por ahora. Y la identidad de la persona que supuestamente traicionó a Anne es, por supuesto, la pregunta del millón. En el mundo del espectáculo a menudo se filtran rumores y especulaciones, pero cuando una figura pública del calibre de Kerem Bürsin hace una declaración de este tipo, cobra una dimensión diferente. Él es una persona con una plataforma considerable y sus palabras pueden tener un impacto real en la percepción pública de Anne Ercel, así como en la de otras personas involucradas, directa o indirectamente. Es fundamental abordar estas noticias con la debida diligencia y respeto. Aunque la tentación de especular y crear teorías sea grande, debemos recordar que detrás de las figuras públicas hay personas con sentimientos y vidas privadas. La traición es un tema delicado que causa mucho dolor, y si Anne Ercel realmente pasó por eso, es probable que sea algo que prefiere dejar atrás, o quizás, como Kerem parece sugerir, necesita ser ventilado de alguna manera. La forma en que Kerem ha comunicado esta información es también un punto de interés. ¿Lo hizo en una entrevista? ¿En una publicación en redes sociales? ¿En un evento público? Dependiendo del contexto, podemos inferir diferentes intenciones. Si fue en una entrevista, podría ser una respuesta a una pregunta directa sobre su relación pasada o sobre Anne. Si fue una declaración voluntaria, podría indicar un deseo más profundo de compartir su verdad. El hecho de que Kerem se refiera a Anne como alguien que fue traicionada, y que él sea el que revela esta información, podría ser interpretado de varias maneras. Podría ser un gesto de protección, como si estuviera defendiendo a Anne de algo o de alguien. O podría ser un intento de cerrar un capítulo de su vida, aclarando ciertas circunstancias que rodearon su relación. La dinámica de poder en la revelación de estas noticias es interesante, un ex Kerem, hablando de una supuesta traición que afectó a su ex Anne. Vamos a reflexionar sobre las implicaciones para Anne Ercel. Ella es una actriz increíblemente talentosa y exitosa, con una gran base de fans. Si esta traición afectó su vida de manera significativa, como Kerem sugiere, es importante que sea vista con empatía y comprensión. La fuerza con la que ella ha continuado su carrera, a pesar de los altibajos personales, es admirable. Este tipo de revelaciones, aunque generan gran interés, también pueden ser un recordatorio de la presión y el escrutinio al que están sometidas las celebridades. Sus vidas personales, sus relaciones, todo está en el ojo público y a veces el público se involucra de maneras que pueden ser invasivas. Sin embargo, no podemos ignorar que las declaraciones de Kerem Bürsin son una noticia de alto impacto. Estamos hablando de dos de las figuras más prominentes del panorama mediático turco. Por lo tanto, es natural que la noticia se difunda y genere debate. La comunidad de fans, que ha seguido de cerca la trayectoria de ambos, tiene un interés genuino en comprender qué sucedió. Es posible que Kerem esté buscando dar voz a una verdad que considera importante para Anne o para su historia. Quizás en su momento las circunstancias no permitieron que esta información saliera a la luz, y ahora Kerem siente que es el momento adecuado. O tal vez hay un componente de resolución personal para él. La palabra traición es muy fuerte. Implica una violación de la confianza, una falta de lealtad. Si Anne Ercel fue víctima de esto, es algo que sin duda dejó cicatrices. La forma en que Kerem lo ha dicho, sugiriendo que él es quien lo revela, añade un elemento dramático a la historia. ¿Podría haber un trasfondo más complejo? ¿Podría ser que Kerem esté compartiendo esta información como una forma de aliviar la presión que él mismo ha sentido respecto a la separación, o a otros aspectos de su relación con Anne? Es difícil decirlo sin más información. Lo que sí es cierto es que estas declaraciones han puesto el foco nuevamente en la relación pasada de Anne Ercel y Kerem Bürsin, y han abierto la puerta a innumerables especulaciones. En estos momentos, es crucial mantener un tono de respeto y prudencia. No debemos caer en el sensacionalismo excesivo ni en juicios precipitados. Lo que sabemos es que Kerem Bürsin ha declarado algo que implica que Anne Ercel sufrió una traición. Los detalles, las identidades, las fechas, todo eso sigue siendo un misterio que quizás con el tiempo se aclare. Para concluir, lo Q.
Hemos abordado hoy es una noticia que ha generado un gran revuelo en el mundo del entretenimiento turco. Kerem Bürsin ha revelado que Hande Erçel fue traicionada. Esta declaración, proveniente de su expareja, ha abierto un debate intenso y ha puesto bajo los reflectores aspectos delicados de la vida privada de la popular actriz. Hemos analizado las posibles interpretaciones de estas palabras, la importancia del contexto y la necesidad de abordar la información con respeto y cautela. Si bien es natural sentir curiosidad por los detalles íntimos de la vida de las celebridades, es fundamental recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propias experiencias y emociones. Esperamos que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva más clara sobre esta noticia. Agradecemos enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre estas declaraciones de Kerem Bürsin. ¿Creen que hay más detrás de esta revelación? ¿Qué les parece la idea de que Hande Erçel haya sido traicionada? Déjenos sus comentarios, sus reflexiones y sus teorías en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen también la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.